¿Cómo fortalecer el sector lechero volviéndolo exportador? La cadena que enmarca la industria lechera tiene como consumidor final los hogares urbanos. Incluye también el comercio en que se abastecen, las plantas de procesamiento, la recolección y, claro, de manera importantísima, los productores. Se trata ante todo de fortalecer una cadena basada en este último, que es su eslabón más débil, con el que de seguir en este estado le será muy difícil avanzar para ser altamente competitiva a nivel mundial. Primero veamos cómo está la industria hoy. En Colombia hay 10 millones de vacas, 800.000 en trópico alto y 9.200.000 en trópico bajo, con promedios de 5.5 y 1.1 litros para un promedio nacional de producción diaria de 1.5 litros. Un 43% de estas vacas se estiman secas, es decir, que no están en producción. Esto sucede en 17 millones de hectáreas, generando una carga de apenas 0.8 vacas por hectárea y una producción de 890 litros por hectárea. Si nos comparáramos con Nueva Zelanda, encontramos que tiene una producción de 10 litros por vaca, Argentina 15 litros, Uruguay 13 y Brasil 4. Y una producción de litros por hectárea respectiva de 11.600 litros en Nueva Zelanda, 4.517 en Argentina, 2.589 en Uruguay y 1.346 en Brasil. A estos resultados hemos llegado luego de un proceso de urbanización de más de medio siglo, desde que en los años 70 el mercado era inflacionario, cerrado y subabastecido por una producción creciente que adaptó los ejemplos de modelos más cercanos como el de Estados Unidos y Canadá, donde a vacas de alta producción se les alimenta con granos traídos de afuera a altísimos costos de transporte. Pero como el mercado era deficitario y la economía inflacionaria, absorbía bien esos costos con muy altas rentabilidades para los ganaderos que se acostumbraron a precios crecientes, eje de su rentabilidad, donde lo crítico era abastecer industrias y hogares sedientos de leche. Fast forward a hoy, cuando el país tiene 38 millones de habitantes urbanos, en 9 millones de hogares atendidos por más de 450.000 tiendas que incluyen 1.000 super e hipermercados y 5.000 minimercados abastecidos diariamente por miles de rutas de más de 200 empresas lecheras que compran, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 3.200 millones de litros al año, procesándolos de acuerdo a los estándares del INVIMA. Estos 3.200 millones de litros son comprados a 50.000 pequeños, medianos y grandes productores. A estos 3.200 millones de litros se ha llegado a un crecimiento promedio del 5% en los últimos años, aunque el país produce el doble de esos litros, es decir, 6.500 millones en 350.000 hatos adicionales, cuya leche es vendida cruda en un 20% con la autorización del gobierno. El resto es empleada en quesos artesanales. El mercado se rige por el Acuerdo de la Leche, consenso obtenido en 1998 que definió una fórmula para un precio base y unas bonificaciones de calidad. Dicho acuerdo contemplaba el paso a la libertad de precios que nunca se dio. La última legislación es la Resolución número 17 de 2012 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Además, el mercado pasó de tener esas condiciones de inflacionario, subabastecido y cerrado a uno no inflacionario, sobreabastecido y abierto, con los dos tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos y la Unión Europea. Con estas condiciones, el mercado lechero opera como una represa que almacena agua de acuerdo al clima. Si se tiene mucha lluvia, la represa excede su capacidad y se desborda, generando caos a su alrededor. Por esto la represa necesita un tubo de escape. Al tubo de escape se llama inicialmente mercado de exportación. Además, este mercado opera con una especie de cuota creciente, que es el mercado nacional formal que lo tienen los productores que le venden a la industria al precio base establecido. Los más de 350.000 pequeñísimos productores informales están fuera de esa cuota y operan con precios inferiores y sin garantía alguna de recolección permanente, y tampoco de pago, pues en muchos casos los intermediarios se van sin pagarles la última quincena. Pero la capacidad de producción de esos 400.000 productores formales e informales es muy superior a su oferta, y solamente algunos miles de ellos están en sus respectivas fronteras de productividad. Ellos usan el viejo modelo de precio y cantidad de litros por vaca, que ya no es viable, porque actualmente los indicadores clave pasaron a ser el costo y la cantidad de litros por hectárea. Actualmente no es el productor quien coloca el precio, es el mercado.
Con estas condiciones, sumadas a la importación creciente de leche en polvo a menor costo de los países con los que existe tratado de libre comercio, el mercado nacional para la leche producida en Colombia crece, pero a menor tasa, ya que todos, empezando por los 9 millones de hogares, son agentes económicos racionales. Pero si miráramos el mundo con 7.000 millones de estómagos y no únicamente 50 millones de colombianos, como nos lo presentó el ministro peruano Klimber en la Andi en Cartagena, se nos abriría el apetito de manera intensa, y más si pensáramos que en el año 2050 pasarán a ser 10.000 millones de estómagos. Colombia, con 17 millones de hectáreas en fincas, 0.8 vacas por hectárea y 1.5 litros promedio por vaca, podría llegar a tener sin mucha dificultad 2 vacas por hectárea y 4 litros por vaca, que representarían 30.000 millones de litros al año, equivalentes a 5 veces la producción nacional, cuyo destino sería el mercado internacional. Ahí el tubo de escape, nuestra represa imaginaria, se vuelve la mayor oportunidad para los productores de leche en Colombia. Lo más importante, suponiendo incluso que se creciera a la mitad de ese objetivo, es que los ingresos netos de los ganaderos pequeños podrían, en el peor caso, triplicarse. Esto nos permitiría exportar más de 1 millón de toneladas de leche en polvo, que son aproximadamente 2.500 millones de dólares. Así, miles de familias campesinas pasarían a estar por encima de la línea de pobreza. Por tal motivo, promovemos un sistema que nos permita una suave transición de los productores hacia un sistema de libre mercado. De seguir igual, estaremos frente a un escenario con mayores importaciones y una atrición del sistema por simple inactividad.